En la pequeña ciudad de Robles Verdes, vivía Marcos, un hombre de corazón noble y espíritu inquebrantable. Había servido como policía durante 15 años, ganándose el respeto y la admiración de la comunidad por su honestidad y dedicación al deber. Marcos era conocido por su firmeza ante el crimen, pero también por su compasión hacia los necesitados. Siempre estaba dispuesto a ayudar, ya fuera rescatando a un gato atrapado en un árbol o brindando apoyo a una familia afectada por un incendio. Pero lo que realmente distinguía a Marcos era su profundo amor por los animales. En su casa, tenía un pequeño santuario para perros y gatos rescatados. Era un hombre grande, de manos callosas, pero con un toque suave cuando se trataba de sus compañeros peludos. De todos sus animales, su pastor alemán, Buddy, era su más fiel compañero. Buddy y Marcos eran inseparables, compartiendo paseos por el parque y noches tranquilas junto al fuego. La vida de Marcos dio un giro drástico e inesperado cuando fue acusado injustamente de un delito que no cometió. Buddy no era un perro cualquiera. Con su pelaje negro y fuego, y sus ojos marrones penetrantes, irradiaba una inteligencia inusual. Entendía cada palabra de Marcos, cada gesto, cada matiz en su voz. Era más que una mascota, era un amigo, un confidente, un miembro de la familia. Desde cachorro, Buddy había sido entrenado por Marcos. No solo aprendió las órdenes básicas, sino también trucos complejos y, lo más importante, a leer las emociones de su amo. Sabía cuando Marcos estaba triste y lo consolaba apoyando su cabeza en su regazo. Celebraba sus alegrías con saltos y lametones. La lealtad de Buddy era legendaria. Nunca se apartaba del lado de Marcos, protegiéndolo de cualquier amenaza percibida. Era un guardián silencioso, siempre alerta, listo para defender a su amo con valentía. Esa conexión profunda, ese lazo inquebrantable entre hombre y perro, sería puesto a prueba como nunca antes, demostrando que el amor y la lealtad pueden superar incluso la injusticia más cruel. Porque Buddy, sin saberlo, se convertiría en la única esperanza de Marcos. La tranquilidad de Robles Verdes se rompió abruptamente una mañana de martes. El Banco Central fue asaltado por un grupo de hombres enmascarados. La operación fue rápida y brutal. Los ladrones, armados con rifles, irrumpieron en el banco, sometieron a los clientes y empleados, y se llevaron una gran suma de dinero. En el caos, un guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Don Rafael, resultó gravemente herido al intentar proteger a una joven cajera. Las autoridades locales, presionadas por la comunidad, iniciaron una investigación exhaustiva. Sin embargo, las pruebas directas eran escasas. Un testigo afirmó haber visto un coche similar al de Marcos cerca del banco horas antes del robo. Otro recordó que Marcos había tenido una discusión con Don Rafael semanas atrás por un tema menor. Estas piezas de información, aunque débiles e inconexas, fueron suficientes para convertir a Marcos en el principal sospechoso. La sombra de la duda se cernió sobre él, alimentada por la rapidez con la que la gente olvida el bien y abraza la sospecha. El juicio de Marcos se convirtió en un espectáculo mediático. La fiscalía, carente de pruebas irrefutables, se centró en pintar a Marcos como un policía duro, implacable, capaz de cualquier cosa. Se mencionaron incidentes menores de su carrera, interpretados fuera de contexto para crear una imagen negativa. La defensa, liderada por un abogado novato pero apasionado, luchó por destacar la integridad de Marcos, su historial de servicio y su falta de motivos para cometer el robo. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado, compuesto por vecinos de Robles Verdes, se dejó influenciar por los prejuicios y la atmósfera enrarecida. A pesar de las inconsistencias en el caso de la fiscalía, la imagen de Marcos como un hombre severo, aunque respetado, prevaleció. La deliberación fue breve. El veredicto resonó en la sala, culpable. Marcos, con la mirada perdida, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La injusticia era palpable, silenciosa, pero devastadora. Buddy, presente en la sala, gimió suavemente, como si comprendiera la magnitud de la tragedia. La vida de Buddy cambió drásticamente con la encarcelación de Marcos. Perdido sin su amo, deambulaba por la casa, buscando su presencia en cada rincón. Su energía habitual se había desvanecido, reemplazada por una tristeza profunda y palpable.
Pero más allá de la tristeza, Buddy sentía la injusticia. Sabía que Marcos era inocente, y esa convicción lo impulsaba a actuar. Comenzó a comportarse de manera extraña. Ladraba sin cesar a la puerta, como si esperara el regreso de Marcos. Se negaba a comer, a pesar de los esfuerzos de los vecinos que intentaban cuidarlo. Pero lo más inusual era su insistencia en llevar a la gente hacia el centro del pueblo, deteniéndose frente al banco y ladrando con desesperación. Intentaba comunicar algo, pero nadie parecía entenderlo. La angustia de Buddy era evidente, pero sus intentos de llamar la atención eran interpretados como simple tristeza por la ausencia de su amo. Nadie imaginaba que Buddy estaba a punto de convertirse en el catalizador de la verdad. Sofía, la joven abogada que había defendido a Marcos, no podía aceptar el veredicto. A pesar de su inexperiencia, poseía una fuerte convicción en la justicia y creía firmemente en la inocencia de su cliente. Observando la apatía de sus colegas y la resignación de la comunidad, decidió tomar cartas en el asunto. Comenzó a revisar el caso minuciosamente, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando notó el comportamiento inusual de Buddy. Al principio, lo atribuyó al dolor por la ausencia de Marcos. Pero luego, al ver la persistencia del perro, su insistencia en ir al banco, sus ladridos desesperados, Sofía comenzó a sospechar que había algo más. Buddy no solo estaba triste, estaba tratando de decir algo. Intrigada, Sofía decidió seguir a Buddy, convencida de que el perro podía ser la clave para desentrañar la verdad. Era una corazonada, una apuesta arriesgada, pero Sofía estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para liberar a Marcos. Sofía comenzó su seguimiento a Buddy al amanecer. El perro, después de desayunar escasamente, salió corriendo en dirección al centro del pueblo, con Sofía siguiéndole a una distancia prudente. Primero, Buddy se detuvo frente al banco, ladrando con frustración a las puertas cerradas. Luego, sorprendiendo a Sofía, se dirigió hacia una zona residencial poco conocida, deteniéndose frente a una casa descuidada. Sofía recordó que uno de los testigos del robo había mencionado haber visto un coche sospechoso cerca de esa casa. Después de olfatear la puerta durante un rato, Buddy reanudó su camino, adentrándose en el bosque que rodeaba robles verdes. La vegetación se hizo más densa, el camino más difícil, pero Buddy no aminoró el paso. Finalmente, llegó a un claro donde se escondía una cabaña abandonada. Buddy ladró con fuerza, mirando hacia la cabaña, como si supiera que allí se encontraba algo importante. Sofía sintió un escalofrío. El instinto de Buddy la había llevado a lugares clave, lugares que la policía había pasado por alto. La cabaña en el bosque parecía ser el destino final de su búsqueda. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía se acercó a la cabaña. La puerta estaba entreabierta, invitándola a entrar. Con cautela, empujó la puerta y entró. El interior era oscuro y desordenado, pero pronto sus ojos se adaptaron a la penumbra. Lo que encontró allí la dejó sin aliento. En una esquina, encontró los uniformes de los asaltantes, las armas utilizadas en el robo y, lo más importante, un video de vigilancia que mostraba claramente a los verdaderos culpables, una banda de criminales profesionales con un largo historial delictivo. El video demostraba que Marcos no tenía ninguna participación en el robo. Además, encontró un recibo que vinculaba a uno de los criminales con la casa donde Buddy se había detenido. Sofía sintió un alivio inmenso. Buddy había tenido razón todo el tiempo. Tenía en sus manos las pruebas irrefutables que exonerarían a Marcos y llevarían a los verdaderos culpables ante la justicia. La alegría del descubrimiento se mezcló con la urgencia del tiempo. Sofía sabía que la ejecución de Marcos estaba programada para el día siguiente, a primera hora de la mañana. Cada minuto contaba. Salió corriendo de la cabaña, con las pruebas en la mano, decidida a llegar al juzgado antes de que fuera demasiado tarde. Condujo a toda velocidad por las sinuosas carreteras del bosque, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Llamó al juez, intentando explicar la situación, pero la comunicación era deficiente. El juez, escéptico, se negó a detener la ejecución sin pruebas concretas. Sofía sabía que tenía que llegar al juzgado en persona para presentar las pruebas y convencer al juez de la inocencia de Marcos.
El tiempo se agotaba, y el destino de Marcos pendía de un hilo. La carrera contra la muerte había comenzado. La sala de ejecución era un lugar frío y silencioso. Marcos, atado a la camilla, miraba al techo con resignación. Había aceptado su destino, pero una parte de él aún anhelaba la justicia. A su lado, con permiso especial, estaba Buddy. El perro, normalmente tranquilo y obediente, estaba inquieto, gimiendo y moviéndose sin cesar. La tensión en la sala era palpable. El verdugo se preparaba para administrar la inyección letal. El juez, presente para supervisar la ejecución, mantenía una expresión seria e imperturbable. De repente, Buddy comenzó a ladrar con desesperación, un sonido desgarrador que resonó en toda la sala. Era un lamento de angustia, una súplica desesperada por la vida de su amo. El ladrido de Buddy era tan intenso que interrumpió el silencio sepulcral, creando una atmósfera aún más cargada de tensión. Cada segundo que pasaba acercaba a Marcos a su final. Justo cuando el verdugo estaba a punto de inyectar la sustancia letal, la puerta de la sala se abrió de golpe. Sofía, con el rostro enrojecido por la carrera y la ropa arrugada, irrumpió en la sala, gritando, «Deténganse. Tengo pruebas». El juez, sorprendido, hizo una señal para que detuvieran el proceso. Sofía, sin aliento, se acercó al juez y le entregó el video de vigilancia y el recibo. El juez, con el ceño fruncido, reprodujo el video en una pequeña pantalla. Las imágenes hablaban por sí solas. Los verdaderos culpables aparecían claramente, cometiendo el robo. La incredulidad se apoderó de la sala. El juez, tras revisar las pruebas, ordenó la liberación inmediata de Marcos. La sala estalló en un murmullo de sorpresa y alivio. Marcos, con lágrimas en los ojos, fue liberado de la camilla. La injusticia había sido vencida en el último segundo. La primera imagen que vio Marcos al ser liberado fue la de Buddy. El perro, loco de alegría, saltó sobre él, lamiéndole la cara y moviendo la cola con frenesí. Marcos lo abrazó con fuerza, agradeciéndole en voz baja por su lealtad y valentía. Sabía que sin Buddy, nunca habría sido liberado. Mientras tanto, las autoridades arrestaron a los verdaderos culpables, la banda de criminales profesionales que había robado el banco. La comunidad de Robles Verdes, avergonzada por su juicio precipitado, se disculpó con Marcos. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Marcos regresó a su hogar, donde fue recibido como un héroe. La pesadilla había terminado, y la vida, lentamente, volvía a la normalidad. Pero Marcos nunca olvidaría la lección aprendida y la inquebrantable lealtad de su fiel compañero. La conexión entre hombre y perro se había fortalecido aún más por la terrible experiencia. Marcos, con el tiempo, retomó su vida. Aunque la experiencia lo había marcado, no permitió que la amargura lo consumiera. Regresó a su hogar, a sus animales, a la comunidad que, aunque dudó de él, finalmente le brindó su apoyo. Encontró un nuevo trabajo, alejado de la policía, pero cercano a su pasión, cuidando animales en un refugio local. Dedicó su tiempo a ayudar a otros, demostrando que la bondad y la compasión pueden superar incluso la peor de las injusticias. La historia de Marcos se convirtió en una leyenda en Robles Verdes, un recordatorio de que la verdad, aunque a veces tarde en llegar, siempre prevalece. Y que la lealtad de un perro, el amor incondicional de un amigo, puede ser la clave para descubrir esa verdad. La vida de Marcos probó que incluso después de la más profunda oscuridad, la luz siempre encuentra su camino. La valentía y dedicación de Sofía no pasaron desapercibidas. Fue reconocida por la barra de abogados, recibiendo premios y honores por su incansable búsqueda de la verdad. Su historia inspiró a muchos jóvenes abogados, demostrando que incluso los más jóvenes e inexpertos pueden marcar la diferencia si tienen la determinación de luchar por la justicia. Sofía se convirtió en un modelo a seguir, impartiendo charlas y conferencias, animando a otros a no rendirse nunca ante la adversidad y a confiar en su intuición. Su bufete de abogados se llenó de jóvenes idealistas, ansiosos por aprender de ella y seguir sus pasos. La historia de Marcos y Buddy se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Derecho, un ejemplo de cómo la perseverancia y la fe en la justicia pueden vencer incluso los obstáculos más difíciles.
Sofía demostró que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino una lucha constante que requiere valentía, dedicación y un corazón dispuesto a defender a los inocentes. La historia de Marcos y Buddy nos enseña una valiosa lección, la importancia de no dejarse llevar por las apariencias y la necesidad de investigar a fondo antes de juzgar a alguien. En un mundo donde las noticias se propagan rápidamente y los prejuicios son comunes, es fundamental mantener una mente abierta y cuestionar la información que recibimos. La historia nos recuerda que todos merecen el beneficio de la duda y que la justicia requiere un análisis cuidadoso de los hechos, no simplemente una reacción impulsiva basada en rumores o prejuicios. También nos muestra el poder de la lealtad y el amor incondicional. Buddy, con su instinto y su amor por Marcos, fue capaz de ver la verdad donde otros solo veían la apariencia. Su historia es un testimonio de la conexión especial entre los humanos y los animales, y de cómo esa conexión puede ser una fuerza poderosa para el bien. En última instancia, la historia de Marcos y Buddy es una historia de esperanza, justicia y la inquebrantable lealtad de un perro que salvó a su amo.